esta ciudad viva y ahora nos damos otro lujito en la mañana de hoy porque tenemos el honor que nos esté acompañando Carlos Dopico. Es un placer realmente porque vamos a hablar de este libro que realmente es hermoso y te lo quiero agradecer profundamente, que se llama Hoy como ayer y recopila nada más y nada menos que un trabajo brutal que fuiste ahí como un poco el pionero también de hablar de música cuando en la televisión se hablaba de otras cosas. Así que es un honor realmente tenerte acá y que nos cuentes un poco de este proceso. Muchas gracias, es un placer para mí también estar con ustedes esta mañana. Y para mí es un trabajo muy rico porque une como muchas partes de mi vida, ¿no? Es un trabajo que reúne historias que sucedieron hace más de una década atrás. Mi hija no las conocía, o sea, no las vio ni siquiera retransmitidas en televisión. Y siempre me quedé con la sensación, una vez que el ciclo se había emitido, de que había sido muy efímero. Y no tengo inconvenientes en el trabajo efímero. Por ejemplo, cuando hago un trabajo escénico, ¿no? Me gusta esa cuestión del contacto en el momento, en esas condiciones y nada más. Y después desapareció y está en el éter. Pero con el trabajo periodístico me pasa lo contrario. Necesito su perdurabilidad, necesito que eso continúe, necesito el traspaso de generación en generación, porque de hecho yo lo tuve. O sea, yo pude hacer toda esa labor porque había existido un trabajo previo, un antecedente. Entonces, cuando aquel material, para contextualizar, es en base a un programa televisivo, sobre un ciclo de un programa televisivo, ¿no? Porque La Púa fue muchas cosas, pero en 2010, 2011 devino en un formato documental donde semanalmente abordábamos muy en profundidad la historia de un disco. Y tenía una ambición un poco más grande todavía, que era tratar de recrear las condiciones en las que se habían grabado esos materiales y poder reunir a la banda y todos aquellos que habían sido parte de aquella dinámica, el ingeniero de sonido, el diseñador de la tapa, qué sé yo, algún periodista o agente cultural que estuviese en la vuelta, para abordar entre todos, colectivamente, aquel material, ¿no? Las historias circundantes en aquel material, además de las canciones en sí mismas. Entonces, cuando aquello se emitió tan tarde de la madrugada, en una televisión que no era la de la réplica inmediata, ¿no? De ver en YouTube casi que en simultáneo lo que había sucedido, sentía la necesidad siempre como latente de recuperar aquel material, que curiosamente, por una dinámica en el ejercicio que hacíamos de ganar, de optimizar tiempo, yo transcribía, digo yo porque mayormente fueron mías las transcripciones, todo aquel material, o sea, agarraba los brutos de Betacam o en DBcam o qué sé yo, los transcribía todos para poder optimizar tiempo en una edición. O sea, yo llegaba con eso de mi casa casi como una partitura para no perder tiempo. Claro, en el rato que iba a preparar el mate o qué sé yo, el editor iba cortando como gruesamente, a pesar de que estaba muy fino labrado, pero después la idea era tener la mayor cantidad de tiempo para las costuritas más precisas, ¿no? Para poder ensamblar cuando el guitarrista hoy hacía los arreglos de guitarra que había hecho hace 30 años. Y eso montarlo en un trabajo de postproducción de audio, además que se sacaban los auriculares y cambiaba el plano. O sea, dedicarnos a ese tiempo. A mí lo que me fascina de este libro, y te diría que hasta me emociona, es eso, que es un homenaje en sí mismo a ese trabajo. Es un libro que homenajea el rol de la televisión, por ejemplo, para la construcción de esa historia, que respeta también esa historia, ¿no? Porque se basa, no busca, podría ser una ampliación, buscar otros discos, respeta lo que se generó ahí. Y entonces estás hablando de la historia de la música, pero también estás hablando de la historia de la televisión, también, y la mejor historia de la televisión. Es verdad. Sí, de alguna manera genera un antecedente de los cuales no hay mucho, quizá de radio hay un poco más, aunque tampoco abundan, pero transcribir desde la televisión no es una dinámica habitual. Me parece que se genera mucho contenido interesante. En este caso, como además era un contenido documental, era bien preciso, ya había una selección, ya había una mirada, ya había una discusión, y es muy loco porque pasa el tiempo y muchas de las personas que participan en esa dinámica documental dejan de andar en la vuelta. Desde que yo hice aquel ciclo hasta hoy, ya no está Claudio Tadei, ya no está Deco Núñez, ya no está Macunaíma, ya no está... No sé, de verdad son casi 15 personas de las 150 que yo había entrevistado en aquel momento, que ya ni siquiera podía consultarlas para transcribir. Gastón Ciarlo, el Dino. O sea, pero qué tesoros que estás nombrando. Gente como... Qué tesoros que estás nombrando. Totalmente, ¿no? Y que tenían funciones totalmente diferentes.
yo creo que aquella selección que habíamos hecho también quebraba un poco lo previsible. Yo cuando voy a buscar un disco del Dino, no voy a buscar Vientos del Sur, voy a buscar la primera banda que el Dino tuvo cuando conformó los Montevideo Blues, de donde surge Milonga de Pelo Largo, que es una versión que muy poca gente conoce, porque la que conocen después es la de los Moonlights, o las que después han ido reversionando. Cuando voy a buscar un trabajo de Jaime Ross, no voy a buscar Brindis por Pierrot, voy a buscar 7 y 3, que es el álbum posterior, en el que Jaime Ross disuelve la banda murguera, no hace una sola propuesta de murga canción. De hecho, las pocas que le surgen, como El letrista no se olvide, la deja para el disco El Canario Luna, y él se aboca en un disco de riesgo absoluto, que era como aquel trabajo new wave rockero, en el cual conforma además con quienes venían trabajando en Níquel, o sea, es con Pablo Faraó y Jorge Nassel que él se abriga de alguna manera para llevar a cabo ese disco, que es un disco de mucho riesgo para Jaime, que de hecho fue muy vilipendiado a partir de aquel trabajo, ¿no? Él venía de editar Brindis por Pierrot, con todos los aplausos de aquella publicación, que es una de sus mitológicas de alguna manera, y se sumergía en esto, y el periodismo local o la crítica local le pegaba como si fuera un artista ya vacío de contenido, sabiendo que tenía una enorme carrera por delante todavía, pero además aquel trabajo en sí mismo es un trabajo notable. Quiero decir, quiebra un poco lo previsible. Yo cuando transcribo, podría haberme quedado en transcribir un capítulo por disco y era muy ordenadito y para mí me hubiera funcionado también mucho esa dinámica, pero cuando me enfrento a todo aquel material ya transcripto, tengo ganas como de desafiarme un poco más y de darle a los lectores una cosa nueva también, y es plantear algunos ejes temáticos que me surgen mismo de la lectura de esos materiales, donde yo pueda atravesar varios discos en simultáneo en cada capítulo y generar una perspectiva. Quiero decir, hay algunos discos que están atravesados por una crisis, sea cual sea, la crisis de la dictadura o la crisis económica del 2002. Entonces lo que hago es los pongo todos en fila esos discos y empiezo a tejerlos y ver qué se conecta. Y eso hace que sea, la verdad, es un libro grande, es un libro importante, pero es un libro súper digerible que recomendamos de verdad y que creo que va a merecer sin duda muchísimas devoluciones. Encuentro anécdotas, vos lees el libro y te encontrás vos mismo en alguna de esas historias. De verdad, un placer que hayas estado acá. Muchísimas Sos uno gracias. de los orgullos de esta casa que te supo tener en pantalla. Ojalá vuelvas también para nuevas transmisiones, porque así te sentimos. Yo quiero decir algo más, Tania, con eso que vos decís, porque construye mucha historia, levanta mucha historia con este libro, y el libro arranca con una frase que dice: la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Así que gracias por darnos este material, por haber podido mirar más allá, y ojalá que todos lo puedan leer. Vamos arriba. Gracias, Carlos. Un placer, ¿eh?